un tema al que he titulado La fe que vence la incredulidad. Vamos a meditar en un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y este cuadro, esta escena, este capítulo nos presenta una escena llena de tensión, llena de ansiedad, porque aparece un padre desesperado que busca la liberación de su hijo endemoniado. Su hijo estaba poseído por un espíritu inmundo. Los discípulos se sintieron incapaces de poder traer sanidad, de poder efectuar una liberación. Y entonces ellos en ese momento evidenciaron la poca fe que tenían. Y muchas de estas partes en esta meditación va a hacer que cada uno de nosotros nos preguntemos cuánto parecido tenemos con las escenas que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29. Le pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 9, versos del 14 al 29. Antes de leer estos versos, tengo que decirles que este texto, esta historia, también se encuentra en los versículos, o hay versículos paralelos en los evangelios sinópticos, como en Mateo, como en Lucas y también en el libro de Marcos. Vamos a leer entonces el texto bíblico que está en la pantalla. No sé si ustedes lo puedan leer. Voy a voltear para leerlo. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuda. ¿Qué les parece la escena que hemos leído? ¿No? Es una escena fuerte, una escena de una liberación. Un padre desesperado que trae a su hijo que se está completamente atado y que no puede salir de esa situación desde su niñez. Van, lo llevan al maestro
pero el maestro no estaba, pero estaban sus otros discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Esta escena que les estoy mencionando vino justamente después de la transfiguración. ¿Cuántos recuerdan la transfiguración de Jesús cuando él estuvo allá arriba en el monte y estuvo con Moisés, Elías, estuvo también Pedro, Santiago y Juan? ¿Recuerdan la historia? Parece que no. Entonces les voy a hacer un recordatorio rapidito, por favor. Miren allí la vista. Vamos a recordar la transfiguración. En un momento en el que estaban ya los discípulos habían sido encomendados para hacer la misión de ir, predicar, liberar a los endemoniados, etcétera. El Señor Jesús sube a un monte y allí, cuando estaba en el monte, llevó a sus 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos más cercanos. Estando en el lugar, de pronto ocurrió algo majestuoso. El Señor se transfiguró, es decir, su ropa comenzó a resplandecer como el sol, ¿verdad? Fue algo increíble. Los discípulos estaban impactados y su impacto no quedó allí porque de pronto apareció Moisés y Elías. ¿De qué hablaba Jesús, Moisés y Elías? Estaban hablando que ya se acercaba el momento que el Señor tenía que pasar por la cruz. Pedro estaba tan sorprendido, dice la palabra, quedaron tan impactados, tan impresionados, que Pedro dijo: Señor, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, 3 tienditas y vamos a quedarnos aquí todos felices, ¿no? Y mientras de repente eso estaba diciendo, se desaparecieron Moisés y Elías. Y entonces se escuchó la voz desde los cielos, la voz del Señor que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Todo esto sucedió antes del milagro de la liberación del joven. Les estoy recordando esta historia porque quiero que ustedes se den cuenta cuánta diferencia hay de un momento tan maravilloso, en un momento de victoria y un momento de fracaso. Porque eso fue lo que ocurrió cuando los discípulos no pudieron liberar al muchacho. Fue un fracaso. Entonces, los discípulos asombrados, Pedro, Santiago y Juan, se tiraron al suelo, comenzaron a adorar al Señor, estaban temblando de miedo ante lo que habían acabado de ver, y el Señor los tocó y les dijo: no tengan miedo. Allí, en ese momento, el Señor Jesús y los 3 discípulos bajaron. Bajaron cuando terminó la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan entonces se encontraron con una situación tremenda. Estaba una tremenda multitud allí, una tremenda batalla, una discusión, un pleito allí, porque el milagro que había pedido el Padre no se había cumplido. Y en el Evangelio de Marcos vemos todos los detalles de lo que ocurrió en ese momento. Como estuvieron presentes Marcos y Pedro, muchas de estas historias que están en los evangelios sinópticos son testimonio de ellos dos, del propio Pedro y del propio Marcos. Entonces vemos en esta historia que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Esa es la historia que hoy día quiero narrar, que quiero explicar. En esta historia vamos a ver 3 escenas que son muy importantes, ¿ok? Vamos a concentrarnos en 3 escenas porque cada una de estas escenas tiene para nosotros enseñanzas claras, cosas que tenemos que hacer y convertir en cosas prácticas en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?
No es entonces lo que yo estoy haciendo hoy una demostración. La hermana Marta nos va a enseñar, la hermana Marta va a predicar. No, lo que quiero que ustedes escuchen es la voz de Dios, dándoles a ustedes instrucciones claras de lo que debemos hacer, de lo que debemos evaluar si estamos dejando de hacer. Tener temor al Señor y empezar a poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Ahora sí, ¿cuántos dicen amén? Ok, entonces la primera escena comienza con las multitudes reunidas alrededor de los discípulos. Esa es la primera escena. Todos están allí, todos están discutiendo, los discípulos quizás tratando de defenderse. Todos parecen enfrascados en un gran debate tipo protesta. La segunda escena. Entonces bajan los 3 discípulos, baja Jesús y entonces se encuentran con esa situación y el padre corre donde Jesús, ahí está Jesús y él cara a cara con este padre desesperado porque buscaba un milagro, necesitaba un milagro que no ocurrió. ¿Ok? Y la tercera escena, vamos a ver la fe en acción. ¿Me van a poder seguir en esta mañana? Muy bien. Vamos a ver entonces la primera escena. Dice la palabra que cuando llegó, se refiere a Jesús, a dónde estaban los discípulos, ¿qué sucedió? Vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas que disputaban con él. Era una situación peligrosa, porque los 9 discípulos que se quedaron habían sido encomendados por el Señor a cumplir la tarea de predicar el evangelio, de liberar, de sanar. Pero estos discípulos habían fracasado. Entonces, quienes estaban más felices con ese fracaso, ¿quiénes se imaginan que era? Por supuesto que los escribas. Y entonces los escribas se dedicaron a avergonzar. Esta era la discusión. Los escribas estaban burlándose de los discípulos. Entonces esta situación, hermanos, era realmente dolorosa porque ellos en ese momento habían perdido toda autoridad delante de todos los escribas y delante de toda la multitud. Eso es algo terrible. Imagínense la escena. Allí los escribas, ¿no? Burlándose con sarcasmo, de repente diciendo, a ver, Andrés, ¿qué estás haciendo? Apúrate. A ver, Tomás, libera a este pobre chico. ¿Qué te pasa, Bernabé? Oye, Tomás, ¿qué estás esperando? Y aburriendo cada vez y instigando a la multitud para que hiciera lo mismo, provocando que la gente se quedara llena de duda. Y seguramente que los escribas ya casi habían convencido a la multitud que los discípulos eran simplemente impostores. En esa época había muchos charlatanes que iban de pueblo en pueblo aduciendo de que eran personas con poder. Supuestamente sanaban y pedían dinero. Entonces los escribas comenzaron a decir, estos son peores que esos charlatanes. O quizás de repente Jesús ha perdido su poder, porque como los discípulos estaban sanando y declarando en el nombre de Jesús, pero solamente haciéndolo en sus fuerzas, los escribas se atrevieron a decir, quizás Jesús ya perdió su poder. No se explica en la Biblia si los discípulos se defendieron de alguna manera, pero sí eran en ese momento objeto de una tremenda confusión. La segunda escena, todavía parte de la primera, Marcos 9:15, dice que en ese momento el Señor Jesús baja
Y al instante toda la multitud, al verlo, ¿qué dice? Se maravilló y corrió a saludar. La palabra que se traduce como se maravilló, en otros pasajes, lo que quiere reflejar es que la multitud estaba confundida, desconcertada, y cuando vio a Jesús, sintió un hálito de esperanza, vio una luz, ¿no? Que ahora sí va a ocurrir lo que debe ocurrir. Y cuando la gente corrió, la palabra dice que lo abrazaron, que lo saludaron, perdón. Pero la palabra que es traducida como saludo es la palabra aspasonai, que significa que se tiraron sobre Jesús, que lo abrazaron fuertemente. Ahora sí tú harás el milagro. Miren el grado de decepción. Por eso será que algunos dicen, este sí puede y este no puede. Eso ocurrió desde ese momento también, cuando los discípulos no pudieron hacer nada. Jesús entonces, mirándoles a toda la multitud, a los escribas, a los discípulos y a los fariseos, les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿De qué están discutiendo? Esta parte me encanta porque siento como que el Señor estaba defendiendo a sus discípulos. Pero no es así totalmente, porque también cuando hace esta palabra, también se está refiriendo a sus propios discípulos que habían fallado. Entonces, toda la gente que estaba dividida también, yo supongo que todos se quedaron callados ante esta pregunta. ¿No sabemos quiénes eran los escribas? Ellos eran expertos, eran maestros, escribían los textos del Antiguo Testamento, la Torá. Lo escribían, lo volvían a escribir, lo descifraban, lo estudiaban, lo interpretaban, lo enseñaban. Los escribas no eran cualquier cosa. Los discípulos de Jesús, la formación académica de ellos no era al nivel de los escribas, por supuesto. Los judíos desde pequeños estudiaban en la sinagoga la palabra, se les enseñaba, pero era una enseñanza muy ligera comparada a un escriba. Claro que los discípulos, en el tiempo que estuvieron con Jesús, esos 3 años, aprendieron del Señor Jesús una enseñanza más práctica que teórica. Entonces había diferencia. Y en la multitud había una división. Algunos que apoyaban al Señor, que apoyaban, a los discípulos, y otros que estaban a favor de los escribas. Entonces Jesús vio esta disputa y preguntó con autoridad, ¿por qué discuten con ellos? Esta es la primera escena. ¿Okay? Esta es solamente la primera parte. Como dice el pastor, lo hemos dividido en 3 partes. Punto 1, punto 2 y punto 3. La primera escena tiene lecciones importantes para cada uno de nosotros. Y yo he titulado a estas lecciones, lecciones de un fracaso. Díganlo ustedes. Esta primera escena tiene lecciones para todos nosotros. Jesús, 3 discípulos, bajan después de una experiencia gloriosa, se encuentran con la escena de un fracaso. Porque eso que experimentaron los 9 discípulos fue eso, un fracaso. Y entonces viene la pregunta, ¿alguna vez te has sentido fracasado como cristiano? ¿Alguna vez te has sentido que has fracasado como un hijo de Dios?
Tenemos que saber y tenemos que ser sinceros de reconocer que no hay cristianos perfectos. Amén. No hay cristianos perfectos. O hay alguno aquí que sí se sienta que es perfecto. Y justamente porque no hay cristianos perfectos, cuando cedemos ante la tentación, cuando vemos que los problemas continúan, cuando vemos que las oraciones no tienen respuesta, nos vamos convirtiendo en cristianos débiles. Por eso cuando pecamos, cuando cedes a tu carne, parece entonces que el fracaso se convierte en tu modo de vida. Porque en vez de buscar al Señor, en vez de buscar otra vez renovar tus fuerzas en el Señor, muchos cristianos se quedan hundidos en ese fracaso. Hermanos, cuando sientas que tus debilidades te quieren dominar, te quieren volver a controlar esa vieja humanidad, debes entender, amada hermana, amado hermano, que las pruebas no son situaciones, no son cosas que estás pasando para que fracases. Son razones más bien para que te levantes otra vez en el nombre del Señor. No son situaciones entonces para que te resignes y te sientas que ya perdiste, ya no tienes nada que hacer. Muchas veces los cristianos nos podemos sentir así, derrotados, vencidos, incapaces. Por ejemplo, en varias situaciones que les quiero mostrar. Por ejemplo, nos podemos sentir vencidos cuando nuestras expectativas no se cumplen. Ustedes saben que mi padre fue pastor, que yo crecí en una iglesia y las expectativas en esa época eran expectativas muy altas para mi familia, no digo para todos los cristianos. Por eso mis padres ponían reglas fuertes en mi casa, en mi niñez. No podías hacer esto, no podías hacer aquello, no podías hacer el otro, etcétera. Entonces yo de chiquita pensaba, yo tengo que ser perfecta, porque si no soy perfecta no cumpliré las expectativas de mi padre, peor cumpliré las expectativas de Dios. Eso es algo que como iglesia, que como individuo no debes de pensar. Porque cuando las expectativas no se cumplen, cuando te pones metas muy altas o como cuando idealizas algo que es irreal, lo único que queda es la situación, ya fracasé, no lo he logrado. Otra cosa que nos hace sentir vulnerables es luchar con el pecado. ¿Cuántos tienen luchas con el pecado? ¿Hay alguien que no luche con el pecado? Como dice mi esposo, para ponerle su velita misionera. Todos luchamos con el pecado. Cuando caemos o no vemos el crecimiento espiritual que deseamos, también nos podemos sentir fracasados. También nos sentimos fracasados cuando los problemas se repiten una y otra vez. Las circunstancias son difíciles en casa, la pobreza siempre te acompaña, las enfermedades que siempre estás, te sientes inútil y entonces el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos saben ese texto? Vamos a decirlo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces nos sentimos completamente fracasados cuando somos débiles y frágiles. Y entonces el Señor dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué? Porque es en medio de esa dificultad,
porque es en medio de ese fracaso donde buscas a Dios y entonces el Señor actúa, el Señor te levanta, el Señor te renueva. Hermanos, cuando reconocemos que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, tenemos entonces que depender completamente de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, en lugar de lamentarse por sus debilidades, ¿qué hizo? Decidió gloriarse en ella. Por tanto, me gloriaré, dijo Pablo, en mis debilidades, porque entiendo que a través de ellas el poder de Cristo se manifiesta de manera más clara. La debilidad, por lo tanto, vamos a decir lo que dice ahí, la debilidad no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se haga visible. ¿Dónde está? Ahí está la parte de arriba. La debilidad, díganlo ustedes conmigo, de principio. La debilidad no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad. Se haga visible. Entonces, hermanos amados, los discípulos pudieron haber pensado, ya fracasamos, es el fin, pero un fracaso no significa tu final. Un fracaso no significa tu final. Por eso Romanos 8:28 que dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso es lo que el Señor nos asegura, que todas las cosas, incluso los fracasos, pueden ser usados por el Señor para nuestro bien. Si no, los discípulos no hubieran continuado el trabajo, ¿verdad? Y no hubieran llevado el Evangelio a todas las naciones. Entonces, necesitamos a Cristo cuando enfrentamos a nuestros críticos. ¿Cuántos se han sentido alguna vez criticados? ¿Cuántas personas se han sentido, aquí las presentes, levanten la mano, se han sentido alguna vez criticado? Yo levanto las dos. Hermanos, necesitamos a Cristo cuando enfrentamos a nuestros críticos. ¿Saben? Que los escribas estaban casi pateando a los discípulos con sus palabras, con su sarcasmo, con sus burlas. Estaban menospreciándolos por completo. Hermanos, siempre vamos a enfrentar las críticas en nuestra vida, especialmente cuando hacemos la palabra, cuando evangelizamos, cuando servimos. Siempre vamos a recibir alguna crítica. ¿Qué vamos a hacer con eso? Miren lo que dice el Salmo 37 del 23 al 24. No sale allí, pero les pido que lo vean en su Biblia y lo marquen. Dice la palabra. Salmo 37 del 23 al 24. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, cuando el hombre fracase, ¿qué dice? No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Si fracasas, pero buscas al Señor en tu debilidad, Dios te sostiene. Dios te levanta. Y este pasaje nos recuerda que aunque caigamos, aunque enfrentemos fracasos, Dios siempre está presente para sostenernos, para levantarnos con su gracia, con su poder. Y hay otro texto hermoso en Miqueas 7:8, también para que lo remarque ahí en su Biblia, aquellos que están sufriendo alguna crítica. Miqueas 7:8 dice la palabra, no te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré.
que more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí vemos que la fidelidad de Dios está lista para restaurarnos aún en nuestras debilidades. Vamos con la segunda escena. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren continuar? Vamos con la segunda escena. Uno de entre la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, porque está atormentado por un espíritu que no lo deja hablar. ¿Qué significa esto? Que los demonios, hermanos amados, están trabajando desde la caída de la humanidad. Los demonios se han reforzado sus guerras, han reforzado sus soldados, y están trabajando a diestra y a siniestra. Ellos están cumpliendo activamente su misión. Y la misión de esos demonios es despreciar a los hijos de Dios, despreciar a la creación que el Señor ha hecho. Claro que Él usa diversas estrategias, porque Él lo que quiere hacer es seguir influyendo en la vida de las personas, especialmente, y lo digo con dolor, especialmente en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Por eso, las estrategias modernas incluyen la distorsión de la verdad. Por eso es que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Por qué? Porque el diablo está utilizando ideologías, filosofías mentirosas y está usando todos los medios, sobre todo el relativismo moral, ¿no es cierto? Donde todo es permitido, todo es lícito, no hay una verdad absoluta. Así es como el enemigo está trabajando. Y entonces las plataformas sociales, las redes, los videojuegos, la música, todo aquello que promueva la violencia, todo aquello que promueva la inmoralidad, la idolatría, lo único que termina es provocando hijos sin carácter, hijos depresivos, con problemas de ansiedad, etc. No estoy diciendo con eso que no haya enfermedades mentales. Este chico que estaba poseído era un lunático, y la palabra lunático es la traducción de un joven epiléptico. Pero cuando el Señor Jesús lo libera, no lo libera de la enfermedad de la epilepsia, lo libera de que un espíritu aprovechaba esa enfermedad para destruir al muchacho que era creación de Dios. Eso es lo que está haciendo el enemigo el día de hoy. Por esto parece normal el uso de un comportamiento destructivo, ¿verdad? Por eso ahora es normal la pornografía, por eso ahora es normal el abuso de sustancias, por eso es ahora normal tratar de potenciar al muchacho para que crezca en su ego, para que logre muchos triunfos y no sea colaborador, no sea servicial. Por eso hay tantos muchachos que el día de hoy esperan que todo el mundo le haga las cosas, porque el ego a veces son los propios padres los que lo promueven. Hoy día Satanás está disfrazado como ángel de luz, y es por eso que en muchas familias, en vez de promover la unión de la familia se desintegra, porque todos están trabajando, tratando de dar todo lo posible a la familia, y la familia está cada uno por su lado. Si no, miren en cualquier mesa del comedor, todo el mundo está sentado con su celular, nadie conversa, o si conversan, conversan sobre algún tweet, conversan sobre algún TikTok, etcétera. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Así es como el Satanás está trabajando. ¿Cómo actuó Satanás con ese muchacho?
le explicó el padre. Donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes. Su hijo se está secando, está rígido. Le dije a tus discípulos que por favor lo liberen, pero ellos no pudieron. Y el escritor Marcos, el discípulo Marcos, es gráfico cuando nos presenta los síntomas de esta persona. Es un catálogo terrible que nos presenta Marcos. Dice que lo tira con violencia, que lo tira al suelo, que lo tira al fuego, que lo tira al agua, que rechina los dientes, que se pone rígido, etc. Lo que hace el padre es relatar lo que normalmente sería una enfermedad como la epilepsia. Pero los discípulos, Santiago, Juan, Pedro y Jesús, no dijeron que era una epilepsia, sino que era alguien que estaba endemoniado. Los discípulos habían fracasado. Este padre le había pedido a los discípulos que liberaran a su hijo. Jesús los había comisionado para que llevaran a cabo esa tarea. Ellos habían tenido éxito en otros momentos. Anteriormente habían tenido éxito, pero solo una semana después que ellos habían salido, se encontraron fuertes, se sintieron capaces, se sintieron que ya lo podían hacer solos y entonces fracasaron. Los discípulos no pudieron cumplir con su tarea por 4 razones. Y como les dije al principio, vamos a evaluar también nosotros nuestra vida espiritual con los discípulos. Vamos a hacer un paralelo, una comparación. Y los discípulos fallaron, ¿por qué? Por 4 razones. Por falta de fe, por falta de oración, por falta de ayuno y porque estuvieron lejos de Jesús. Falta de fe, por eso el Señor les dijo, generación incrédula. Qué bravo, ¿no? Fracasaron en la oración, porque le dijo, este género no sale si no es con oración. Fracasaron en el ayuno, por eso el Señor le dijo, porque este género no sale si no es con oración y ayuno. Y fracasaron porque estuvieron lejos con el Señor. Los discípulos perdieron autoridad. Los discípulos perdieron poder porque les faltó esto. Y es ahí en donde tenemos que hacer nosotros una comparación con nosotros como cristianos. ¿Cuánto tiempo tienes como cristiano? ¿Te falta fe? ¿Te falta oración? ¿Te falta ayuno? ¿Estás lejos de Dios? Ahí está la razón de tu debilidad. Ahí está la razón de tus fracasos en el Señor. Porque el discípulo solo tiene autoridad cuando su relación es diaria, cuando su relación es íntima con el Señor, cuando en su búsqueda del Señor busca la palabra de Dios, cuando en su relación con el Señor depende de la oración. La autoridad que honra a Cristo puede morar en aquellos que están en comunión con Él, mediante la oración y la entrega al servicio de Cristo. Si no hay estas virtudes en el cristiano, vas a ir de fracaso en fracaso. Por eso el Señor les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Y lo volvió a repetir, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Esto a mí me hace temblar. ¿Se imaginan que el Señor te diga a ti al oído, ¿hasta cuándo voy a soportarte, Marta?
¿Hasta cuándo vas a estar con eso? ¿Cómo es posible con tanto tiempo de cristiana? ¿Dónde está tu madurez como creyente? Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. En otra versión dice que el Señor les dijo, gente sin fe. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con usted? Ahora, no es que los discípulos no habían intentado. Ellos por supuesto que lo habían intentado. ¿Se imaginan ahí a los 9 tratando de liberar y de gritar y etcétera, etcétera, y no ocurrir nada? Lo procuraron hacer, pero lo estaban tratando de hacer en sus fuerzas. Lo estaban tratando de hacer a su nivel de humanidad. Por eso no pudieron. En realidad, el problema de ellos fue la incredulidad. Por eso el Señor lo señaló puntualmente. Generación incrédula. Generación incrédula. Y en otro evangelio le añade la palabra generación incrédula y perversa. Peor todavía, porque la palabra incrédula, que es la palabra apistos, significa infieles, desconfiados, desleales. No están poniendo su fe en mí, dijo el Señor. Están poniendo su fe en ustedes mismos, en su trabajo. Están poniendo su fe en su conocimiento. Están poniendo su fe en su negocio. Están poniendo su fe en su familia. Pero no están poniendo su fe en mí, dijo el Señor. No estaban poniendo su fe en Cristo. Entonces, miren este orden. Generación incrédula y perversa. Porque incrédulo es la falta de fe. Pero perversa significa también maldita. Parece entonces un debacle, ¿no? Algo que va bajando, que va terminándose otra vez a lo peor. ¿Y cuándo dejamos de tener fe? Eso es lo que pasa. Por eso nos volvemos peor que un incrédulo. Y el Señor les dijo, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Y la palabra hasta cuándo significa que el Señor estaba desilusionado. El Señor estaba cansado. En la palabra soportar significa que Él se soportaba a sí mismo, su cuerpo, y también tenía que soportar a los 9 incrédulos. Y por eso el Señor dice, ¿hasta cuándo voy a tener que cargarlos? ¿Hasta cuándo? Esto fue no una palabra iracunda, no fue una llamada de atención emocional, de frustración, sino fue una respuesta de dolor. El Señor estaba con una profunda tristeza ante la dificultad de sus discípulos de creer. ¿Cuántas veces crees que el Señor se ha sentido triste cuando en vez de que lo busques a Él, buscas otras formas de resolver tus problemas? ¿Cuántas veces buscamos otras oportunidades, verdad? En vez de buscar primeramente al Señor. El Señor le duele. Y aquí también entonces hay lecciones para nosotros. ¿Cómo actúa el enemigo? El enemigo, hermanos, engaña, siembra dudas, tienta al pecado, causa divisiones y conflictos, se opone a la obra de Dios, esclaviza a través del miedo y de la opresión, promueve el orgullo y la autosuficiencia. ¿Qué hacemos con esas formas que el Satanás trabaja? El Señor nos enseña cómo resistir al diablo. ¿Cómo resistir al diablo hoy?
Tenemos que fortalecernos en la fe y en la oración. Tenemos que fortalecernos en la fe y en la oración. Como el padre del muchacho, ¿qué cosa hizo? Acudió a Jesús y le dijo, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y entonces tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿De qué tamaño es tu fe? Pregúntate a ti mismo. ¿De qué tamaño es mi fe? Jesús reprendió la falta de fe. Porque como creyentes somos llamados a confiar plenamente en el Señor. Y esto no es una teoría, esto es una práctica. Algo que tenemos que hacer cada día, confiar en el Señor. Una vez mis hijas estaban chiquitas, había dificultades económicas en la casa. Yo tenía que trabajar en un colegio, enseñaba música, enseñaba en un instituto pedagógico en las tardes, en las noches daba clases en el seminario. Estaba todo el día ocupada porque las chicas eran chiquitas, tenía que pagar el colegio, mi esposo estaba dedicado al pastorado. La cosa es que el refrigerador estaba vacío. Entonces yo llego un día temprano del trabajo y entro con mi llave, iba a entrar a la cocina y escuché que la refrigeradora se puede escuchar cuando se abre y se cierra, ¿no? Escuchaba que alguien abría y cerraba el refrigerador. Abría y cerraba el refrigerador. Y entonces me asomé para ver quién estaba abriendo y cerrando el refrigerador. Era mi Débora. Tendría unos 6 años. Y estaba diciendo, en el nombre de Jesús, sé lleno. Volví a abrir para ver si ya no estaba lleno. Volví a cerrar. En el nombre de Jesús, sé lleno. Volví a abrir, no se llenaba, volví a cerrar. En el nombre de Jesús, sé lleno. Hermanos, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿De qué tamaño es tu fe? Tu fe no se demuestra solamente venir a la iglesia de vez en cuando, una vez al mes, 2 veces al mes. Así no se demuestra la fe. La fe se tiene que cultivar escuchando la voz de Dios. Otra pregunta, ¿cuán paciente eres con los demás? ¿Cuán paciente eres con los demás? Jesús se dijo a sí mismo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Era como decir, ten paciencia, ten paciencia. A veces digo yo eso también, algunos me han escuchado. Ten paciencia, Marta, ten paciencia. A veces tenemos que actuar así, pidiéndole al Señor que nos dé paciencia, porque cuando demostramos nuestras frustraciones delante de los demás, hacemos que los demás pequen. Por eso les pregunto, ¿cuán paciente eres con las demás personas? Tercero, ¿recibes respuestas a tus oraciones? Cuando aparentemente las respuestas no llegan, hay un gran peligro en volverse en un incrédulo. Y entonces vienen 7 espíritus peores para dominarte. Cuidado con caer en la incredulidad, porque la incredulidad no solamente afecta tu relación con Dios, afecta a todos los que te rodean, como fue con los discípulos. Ellos fueron incrédulos y afectó a todas las personas. Otro punto, ¿tienes una fe activa? ¿Tu fe está en movimiento? Todos los días confías en el Señor, todos los días le pides al Señor qué es lo que tienes que hacer. Y la pregunta más difícil, ¿te consideras discípulo de Jesucristo? No, yo soy un simpatizante. El Señor no quiere simpatizantes. Los simpatizantes fueron los que dijeron, crucifícale. El Señor no quiere simpatizantes. El Señor quiere, ¿qué cosa quiere el Señor? Discípulos. ¿Qué cosa quiere el Señor? Discípulos. Eso es lo que el Señor quiere, no simpatizantes.
La urgencia del discipulado es real, porque el enemigo está trabajando y nosotros tenemos que ser discípulos. Por eso la iglesia esta semana va a comenzar los cursos de discipulado. Ahí está Pamela, ahí está todo un equipo que van a estar inscribiendo a todos para el discipulado que empieza esta semana. Veamos pronto, por favor, la tercera escena. El Señor les dice, ¿cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Y entonces el espíritu inmundo, cuando vio a Jesús, comenzó a sufrir convulsiones, porque esa forma en que el enemigo trabaja hace sufrir al pecador. Y entonces se produjo un intercambio maravilloso de fe y arrepentimiento, porque el Padre le dijo, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, dijo el Padre. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué dijo? Tráigamelo acá. Y eso es lo que tenemos que hacer como familias. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Venir al Señor, porque el Señor está diciendo, ven, tráeme a tus hijos, tráeme a tu esposa, tráeme a tu esposo. Eso es lo que está diciendo el Señor el día de hoy. Tráeme a tus hermanos, tráeme a toda tu familia, tráigamelos, dice el Señor, porque yo estoy listo para liberarlos. Pero si no los traemos, ¿cómo vamos a poder ver los milagros por los cuales estamos orando? El Señor quiere que traigamos. Nosotros no vamos a poder desaparecer el pecado, pero podemos atacarlo con nuestras oraciones. Por eso es que padres y madres tenemos que ser personas de rodillas para que nuestros hijos se pongan de pie. Ya voy a terminar. Inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Me encanta la respuesta de este padre. Creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad. El padre del muchacho comprendió que la única barrera para que su hijo sea libre era él mismo, era su incredulidad. Cuando no ves los milagros que estás pidiendo al Señor, no es culpa del pastor, no es culpa de los líderes, no es culpa de la iglesia, es tu propia incredulidad. Porque tu fe no está en acción, porque tu fe no está puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, ¿reprendió a quién? ¿A la epilepsia? No, reprendió al espíritu inmundo y le dijo, espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Lucas dice que entonces el niño fue sano y Jesús entró a la casa y los discípulos le preguntaron, ¿por qué no hemos podido nosotros hacer esto? Y el Señor le respondió, por vuestra poca fe. Para los que quieran, he traído una pastillita que es como una cápsula. No sé si después se las voy a mostrar. Y en esta cápsula entran 6 semillas de mostaza. En una pequeña cápsula, una pastilla que nos tomamos con agua, en esa cápsula pueden entrar más, pero yo solamente he puesto allí 6 semillas de mostaza. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este monte, pásate de aquí a allá. El Señor no quiere que tengamos una super fe. El Señor quiere simplemente que tengas fe en Él. Porque si tú tienes fe en Él, por más pequeña que sea tu fe, el Señor va a hacerte alcanzar cosas increíbles que aún
ni has visto ni te imaginas. Porque la fe que puede mover montañas no implica una fe que literalmente mueva los cerros o los árboles, sino lo que el Señor quiso decir es que con una pequeña fe podemos superar esos obstáculos que tenemos en la vida. ¿Cuántos tienen obstáculos? ¿Cuántos tienen fe? Levanten más lo de la fe, porque esta fe puede vencer el obstáculo. Hagamos ese ejercicio. La fe en el Señor, el obstáculo, el Señor lo vence, porque la fe está puesta en el Señor. Amén. Amén. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Todos con los ojos inclinados, las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Hermanos, yo he venido aquí con temor y temblor, porque la palabra que he traído, sé que es una palabra confrontativa. El Señor no habla para que tú te sientas bien. El Señor habla para que haya cambios en tu vida, para que haya arrepentimiento en tu vida. Y hoy hemos visto el relato de un padre desesperado que llevó a su hijo poseído por un espíritu inmundo y los discípulos no pudieron expulsar. ¿Cuántas cosas no has podido hacer por falta de fe? Hemos visto también que nuestros fracasos son sobre todo porque nos independizamos de Dios, porque te alejas de Dios, porque te sientes pecador y entonces te vuelves un resignado y una persona incapaz. Pero también eso hemos aprendido, que el Padre admitió su propia lucha cuando dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y esta confesión muestra la realidad de cada uno de nosotros. De querer confiar plenamente en Dios, pero también de luchar con las dudas. Por eso es importante que ores. Por eso es importante que oremos. Hermanos, los invito en esta mañana a que reconozcan su necesidad de Dios. Y así como el padre del niño, pongamos ante el Señor todas nuestras dudas, todos nuestros temores, todas nuestras luchas. Porque la fe que agrada a Dios no es una fe perfecta, no es una fe gigante, sino una fe honesta, que se acerca sinceramente y le dice, ayúdame, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame, Señor. Amado Padre, he hablado en tu nombre y te ruego, Señor, que tú convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y que tus hijos, Señor, podamos salir de aquí con una plena voluntad de cambiar, a tener una fe que no existe, a una verdadera fe porque es sincera y es con arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amada iglesia. Esta mañana vamos a anunciar o a recordar el sacrificio de nuestro Señor en la cruz.